Entonces, cuando hablamos de retinoblastoma, hablamos de una patología intraocular, de una neoplasia, que es de las más frecuentes en la infancia, ¿ya? Y esto se da en la vista con diferentes patrones de crecimiento, que puede ser endofítica, exofítica o difuso infiltrante, que lo iremos. Entonces, hay una incidencia entre 1 y 18.000 nacidos vivos, a 1 a 20.000 nacidos vivos, con 9.000 casos nuevos anuales a nivel mundial. Representa el 3 a 4% de los tumores pediátricos y es más en varones que en las mujeres. Representa el 30 a 40% la forma de presentación bilateral de estos tumores. Entonces, estos tumores pueden ser ya sea de tipo germinal o de tipo somático. Los germinales son hereditarios. Esto implica que está presente en todas las células del organismo. Mientras que el somático, que es el adquirido, ocurre en una célula retiniana durante la vida. Hay algunas características entre una y otra. El hereditario, que se presenta menos frecuentemente, hasta el 40% de los casos, va a ser pues germinal, o sea, hereditario, y a esto va a ocurrir una mutación somática. Se dice que en estos tumores supresores va a existir 2 golpes para la aparición del tumor. El primero, que es hereditario, y la segunda mutación, que va a ser somática. Se dan estos 2 principios y se va a expresar la enfermedad. En tanto que en los no hereditarios o en lo que es el esporádico, va a ocurrir pues una mutación somática y después también ocurre una mutación somática. En ambos va a haber 2 mutaciones para que se exprese la enfermedad. En la hereditaria va a ser un tumor bilateral, multifocal y de aparición mucho más temprana. Generalmente antes del primer año de vida ya hay expresión de estos tumores. Pero además tienen otro factor importante, que es el hecho que tienen mayor riesgo a desarrollar tumores secundarios, que es la causa de muerte. ¿Cuál es este tumor secundario? El osteosarcoma principalmente. En el tipo esporádico, que representa la mayoría de los retinoblastomas, va a haber pues una mutación somática inicial y otra mutación somática. Tiende a ser un tumor unilateral, unifocal y de inicio más tardío, más sobre todo a los 2 años de edad. Entonces, cuando evaluamos a un paciente y este es portador de un tumor bilateral, esta debe ser considerado un tumor hereditario o germinal hasta demostrarlo contrario. Pero tumores unilaterales, hasta el 15% de los casos, también son pues germinales o hereditarios. Al final, esta proteína del retinoblastoma, que es lo que va a condicionar una desregulación en el ciclo celular a nivel de G1, que es lo que va a dar la expresión de este tipo de tumor. Por lo tanto, todo paciente debe tener un estudio genético, una implicación familiar y seguimiento de por vida. Entonces, esto debe ocurrir con el retinoblastoma. Entonces, ¿qué ocurre cuando existe una retinoblastoma? Que es de formación bastante temprana y se dice que incluso duplican el tamaño del tumor en 15 meses. Es por eso que una de las formas de presentación de este tumor lo constituye lo que es la leucocoria, ya un tumor grande, teniendo un patrón de crecimiento endofítico, subretiniano y difuso
infiltrante. Tengamos en cuenta que cuando estamos frente a un paciente donde existe una siembra vítrea, ¿no? En este tipo de pacientes tiende a haber recurrencia, tiende a haber una respuesta al tratamiento no adecuada, ¿no? Puede haber angiogénesis tumoral y la diseminación se va a dar principalmente a través de lo que es el nervio óptico, el espacio supraracnoideo, y también puede darse por vía hematógena. Entonces, en las formas de crecimiento va a haber un crecimiento infiltrante difuso, que generalmente es forma de expresión de los tumores unilaterales no hereditarios. El exofítico, que va a ser una lesión blanco-amarillenta, que va a estar hacia lo que es la parte externa del ojo, y el crecimiento endofítico, que va a crecer como una masa blanquecina hacia la parte del vitrio. Y ese crecimiento a la parte del vitrio es el que condiciona una respuesta al tratamiento no adecuada y mayor posibilidad de recidiva. Entonces, cuando este tumor se va a diseminar, ya sea a través del nervio óptico, el espacio supraracnoideo o hematógeno, va a producir pues complicaciones, ¿ya? Puede haber un glaucoma de ángulo cerrado, que es una manifestación terminal del crecimiento tumoral masivo, que va a presentar una oclusión directa del ángulo por células tumorales o por glóbulos rojos o proliferación de neovascularización de neurona. Puede haber un glaucoma agudo, pero es manifestación de un glaucoma, de un retinoblastoma muy avanzado. Cuando existe una invasión del nervio óptico, cuando ya el nervio óptico está afectado, va a haber pues una proliferación o una propagación hacia lo que es el quiasma y el cerebro, ¿ya? Entonces, en estas condiciones va a haber un crecimiento continuo directo por diseminación. Cuando hay una metástasis por lo que es vía hematógena, puede ir a pulmón, médula ósea y otros. ¿Ya? Entonces, pues, las células tumorales tienen una expresión de acuerdo a cómo se estén expandiendo. Cuando se hace el examen de anatomopatología, lo que va a dar el diagnóstico de lo que es retinoblastoma va a ser las rosetas de Flexner-Wintersteiner, ¿ya? Se encuentra eso, que son las rosetas inferiores. Podemos decir que el paciente tiene un retinoblastoma. ¿Y cuál es la forma de expresión clínica de este tipo de patologías? Pues principalmente la leucocoria, en más del 60% de los casos, que puede ir acompañado de estrabismo en 20% de los casos. A esto puede haber manifestación aguda semejante a una celulitis orbitaria, a un glaucoma neovascular, etc., en un porcentaje minoritario. Como signología, que vamos a ver como leucocoria, un tumor blanco amarillento, que se va a ver a través de la pupila. Puede haber calcificación intralesional que en imágenes, en diagnóstico de imágenes, se puede visualizar y es algo que orienta bastante hacia lo que es el retinoblastoma. Puede haber necrosis central, ifemia total espontáneo, etc. Recordar que cuando se ve lo que es siembra vítrea, vamos a encontrar pues lesiones que se semejan a polvo, a esferas, o nubes, en lo que es el... Vean acá en la imagen que se está observando en la superior una leucocoria, en la inferior leucocoria en los dos ojos. ¿Cuál es la forma más frecuente de presentación? ¿La superior o inferior? La superior. La inferior será una hereditaria.
Entonces, como expresión de un retinoblastoma, ¿qué observamos en los pacientes? Generalmente, la presencia de leucopenia. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? La presencia de estrabismo. Cuando un ojo está afectado, ese ojo que no se utiliza tiende a desviarse. Puede encontrarse un glaucoma neovascular, ¿no? Presencia de pseudohipótema. Puede simular lo que es una celulitis orbitaria. El examen de fondo de ojo de un retinoblastoma, que vamos a encontrar una mancha blanquecina. Calcificaciones intralesionales que van a orientar fuertemente a la posibilidad de que sea un retinoblastoma. Un ifema total. Y esto vendría a ser una siembra. ¿No? Es la forma como se observan células de retinoblastoma en el vivo. Una forma de expresión también es el ifema total espontáneo, donde va a haber sangre en toda la cámara anterior. Puede presentarse con dolor, ojo agrandado, presión intraocular muy alta. En estos casos, pues ya implica un tumor muy desarrollado que va a hacer que de pronto el tratamiento sea la enucleación. Y este ifema espontáneo va a ser pues, porque existe isquemia retiniana, que va a producir una rubiosis o neovasos en el iris, que puede sangrar y presentar ifema espontáneo, etc. Que en todo caso el tratamiento sería una enucleación. Entonces, el diagnóstico se hace por lo que viene a ser la forma de presentación de este retinoblastoma. ¿Ya? En estos casos, el examen es determinante. Se puede usar lo que es la resonancia magnética para evaluar el nervio óptico, para la posibilidad de ver cómo está la glándula pineal, donde en casos de retinoblastoma hereditario puede haber compromiso de la glándula pineal y presentarse como un retinoblastoma trilateral. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico de imágenes es importante, sobre todo la resonancia magnética para evaluar el nervio óptico. Porque cuando ya existe compromiso del nervio óptico, ya ese tumor se considera que ya puede estar a nivel intracerebral. Entonces, hay una clasificación de lo que es el retinoblastoma que va a implicar principalmente el tamaño del retinoblastoma y la localización del retinoblastoma. ¿Dónde va a ser de mayor riesgo o el grupo va a ser más de mayor riesgo? En los retinoblastomas de mayor tamaño y los retinoblastomas que están cerca al área macular, ¿no? Aparte de la extensión del tumor. Entonces, de acuerdo a ello, también se va orientando pues, el tratamiento. Entonces, el tratamiento se puede usar un tratamiento focal, ya sea con láser o crioterapia, un tratamiento intravítrea cuando exista siembra vítrea, una quimioterapia intraarterial, que es lo que actualmente se trata de usar este procedimiento, que está dando muy buenos resultados. Una canalización desde la arteria femoral hasta la arteria oftálmica para colocar inyección en forma al tumor. Y en los tumores grandes, en el grupo E, pues hacer lo que es ya la enucleación. En todo caso, la forma como se enfrenta a estos tumores va a tener pues una secuencia donde primero se priorice la vida, después el ojo y luego la visión, ¿no? Entonces, muchas veces no es fácil encontrar a un paciente donde se pueda preservar la visión. De pronto hay que nuclear el ojo o ya hay que preservar la vida del paciente.
Entonces, en lo que viene a ser el grupo A, que son tumores pequeños, pues va a haber muy buena respuesta a lo que es la fotocoagulación y la quimioterapia. ¿Ah? Entonces, la situación es pues hacer un diagnóstico temprano. En el grupo B, que todavía ya abarca un tumor relativamente pequeño, también estos procedimientos todavía son adecuados. En el grupo C, que son tumores más grandes, la quimioterapia da buen resultado, como quimioreducción para poder usar alguna de estas alternativas o como quimioterapia sola. En el grupo D también la quimioterapia con el mismo criterio. Y el grupo E es enucleación porque es un tratamiento que se está haciendo en un tumor muy grande. ¿Ya? Pero cuando estamos frente a un tumor bilateral, un tumor hereditario, pues en el grupo A todavía las modalidades focales se siguen dando. En el grupo B y D puede haber quimioreducción sistémica para aplicar luego láser, quimioterapia. En el grupo D y E ya en estos casos se hace enucleación en estos pacientes. No, entonces el láser que se hace en lo que viene a ser los tumores mucho más pequeños va a ser quemaduras en el borde de la lesión y mitad del área sobre el tumor y la otra mitad fuera. Se puede repetir en 2 a 4 semanas dependiendo de la evolución y con resultados bastante buenos. Al igual que la quimioterapia en tumores que son relativamente pequeños va a dar buen resultado, solamente que la frecuencia de aplicación puede involucrar hasta 3 aplicaciones, ¿no? Al igual que la quimioterapia, donde actualmente se está prefiriendo lo que es la quimioterapia intraarterial. ¿Ya? Muy bien. Se aplicaba la radioterapia que ahora ya está en desuso. ¿Por qué? Porque existe una asociación, o se observó una asociación entre lo que es el cáncer que puede aparecer más adelante, un segundo cáncer. Habíamos dicho que los retinoblastomas hereditarios generalmente involucran a los dos ojos y en estos pacientes hay un segundo cáncer que aparece. En estos casos, cuando se aplica lo que es la radioterapia, se incrementa esta posibilidad. Por lo tanto, se evita el colocar radioterapia. La enucleación, que va a ser pues un procedimiento ya con miras a preservar la vida del paciente. Siempre colocar una prótesis, porque cuando se coloca o se hace una enucleación en un niño pequeño, muchas veces la órbita no desarrolla adecuadamente. ¿Ya? Siempre tiene que haber un estímulo, que en este caso sería la prótesis. Factores de riesgo, de recaída, de recurrencia, las células vítricas, habíamos dicho, al igual que las células fibroclinianas, en que hayan sido tratadas con radioterapia, el incremento del grosor del tumor, invasión masiva por hoyos, etc., son condiciones que pueden hacer de que exista una recurrencia del tumor. Muy bien. Entonces, en estos pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen el retinoblastoma hereditario, tiene que haber un seguimiento de estos pacientes, porque puede aparecer retinoblastoma, pero también por lo que con el paso de los años puede haber un segundo retinoblastoma, sobre todo en los hereditarios. Y este segundo retinoblastoma es el que va a ser el causante de la muerte de estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, un paciente con retinoblastoma va a presentar pues, algunas complicaciones como la metástasis, sobre todo si está comprometido el nervio óptico, que va a hacer que pueda existir un retinoblastoma a nivel cerebral, puede haber recurrencia ocular y la segunda neoplasia, que es la principal causa de muerte tardía. ¿Ya?
estos segundos tumores. ¿Cuál es el tumor más frecuente que se presenta? El osteosarcoma. Pero también puede haber otros tumores como sarcoma de tejidos blandos, melanoma y el pinealoblastoma. Este es un tumor que va a aparecer en la glándula pineal en los pacientes con retinoblastoma hereditario y se llama retinoblastoma trilateral. En la imagen, un osteosarcoma que va a ser la causa de muerte en estos pacientes. Estos segundos tumores, pues, son la principal causa de muerte tardía y hay un riesgo acumulado de 20 a 30% a lo largo de la vida. Pero se dice que generalmente es 1% de posibilidad cada año de que pueda haber un retinoblastoma. Si tenemos en cuenta que estos pacientes tienen el retinoblastoma al primer o segundo año de vida, entonces a los 40, 50 años tienen posibilidad de un 50% de desarrollar este tipo de tumores secundarios. De tal forma que el tiempo de aparición en los osteosarcomas se da en la adolescencia, en los sarcomas un poco más tarde, a los 20 años, en los melanomas en la adultez. Entonces, pues estos pacientes tienen que tener un control para tratar de buscar este segundo tumor. Y cuando hay un retinoblastoma trilateral que se presenta afortunadamente en 3 a 5% de los pacientes con retinoblastoma bilateral, entonces esto se va a presentar con lesiones en la glándula pineal, pero es muy agresivo. ¿Ya? Antes de los 5 años puede haber fallecimiento. De manera general, cuando un retinoblastoma es tratado, existe hasta 90% de sobrevivencia. Entonces, sí, cuando el tratamiento se da en pacientes que no tienen un retinoblastoma tan avanzado, tan crecido, sí va a dar muy buenos resultados. ¿Ya? Hasta 95% de supervivencia en países desarrollados, que va a guardar relación con qué, con diagnóstico temprano y que no exista complicaciones como es la invasión del nervio óptico. Y de repente también lo que es pues el detectar a tiempo lo que es una segunda neoplasia, donde si esto sucede, aún con osteosarcoma, hasta el 70% pueden tener una buena sobrevivencia. Entonces, hay que tratar a estos pacientes, pero sobre todo hay que hacer el diagnóstico temprano. Si hay un diagnóstico de retinoblastoma hereditario, pues con mayor razón a esos pacientes se debe de hacer un seguimiento más cercano. Bien, chicos, chicas, entonces, con esto terminamos, pero vamos a dejarles algunas cositas que no quisiera que se olviden tan fácilmente. ¿Ya? Porque todo lo que hemos hablado es natural que se olvide. Es así. Pero no se olviden de estas cosas, de lo que viene a ser signos que amenazan la visión. Por decir, si tenemos una inyección circuncorneal, una úlcera corneal dendrítica, anomalías en las pupilas, presión intraocular muy elevada, edema corneal, hipopio, ifema, siempre estar alertas porque estos signos van a ir con alguna patología de riesgo. ¿Ya? Inyección circuncorneal va con lesiones corneales, con infecciones intraoculares, con inflamaciones intraoculares. Anomalías pupilares, que es lo que nos indica probable lesión del nervio óptico. Edema corneal, la córnea es transparente, un edema corneal dependiendo de la edad, hay que descartar que no sea pues de pronto un glaucoma agudo. La presencia de hipopio son procesos infecciosos a nivel intraocular que guardan bastante peligrosidad y la presencia de... ¿Qué están viendo ahí? Una úlcera dendrítica.
una lesión corneal. Presencia de ifema. Secreción abundante. Descartar. Alteración pupilar. Si hay un ojo rojo, encontramos midriasis, ¿qué pensamos? Glaucoma agudo. Ojo rojo y miosis, ¿qué pensamos? Uveitis. ¿No? ¿Qué hay ahí? Midriasis, inyección ciliar, opacidad corneal. ¿Qué podrá ser? Glaucoma agudo hasta descartarlo. ¿Ya? Para el serum, acuérdense del glaucoma agudo. Ojo rojo, inyección ciliar, pupila dilatada, córnea opaca. Si ustedes agarran los ojos, van a encontrar un ojo bastante tenso. Eso es glaucoma agudo hasta demostrar la contraria. El glaucoma agudo produce ceguera. Si ustedes hacen el diagnóstico en estos momentos, derivenlo de inmediato. Cuanto más días pasen, ese ojo se podrá controlar, pero la secuela que va a dejar en el nervio va a ser grande. Puede quedar una visión no útil en nuestro paciente. Un poco dentro de lo que es una úlcera corneal. Y acuérdense, vean, 3 síntomas que amenazan la visión. Disminución brusca de la visión, dolor ocular intenso, fotofobia. Por decir, una infección intraocular en un paciente posoperado de catarata, de glaucoma, en un paciente con una herida abierta de 2-3 días de evolución, ¿no? Donde presente dolor ocular intenso, donde hay en el examen disminución brusca de la visión, presencia de hipopio. ¿En qué pensamos? Endophthalmitis. Y es una patología de alto riesgo. ¿Y qué hay ahí en esa patología? Signos que amenazan la visión, síntomas que amenazan la visión. En glaucoma agudo, dolor ocular intenso, enrojecimiento ocular, midriasis pupilar, edema corneal, signos y síntomas que amenazan la visión. En un paciente adulto que presente una gonocócia, secreción abundante, signo que amenaza la visión, acompañado de dolor ocular, etc. Entonces, estos signos y síntomas que amenazan la visión van a estar presentes en patologías de riesgo. No se olviden, son 3 láminas en que se resumen el curso, ¿ya? Pero a esto súmenle algunas cositas. 1. ¿Cuándo debe ser la edad en que se debe evaluar a un niño? 4 años y medio, en el peor de los casos, ¿ya? 4 años y medio, una sola consulta. ¿Cuándo se debe operar a un niño con estrabismo? Lo más pronto posible, apenas hecho el diagnóstico y apenas tenga una buena visión en ambos ojos, se debe plantear la operación. ¿Para qué? Para tratar de restaurar algún grado de visión de profundidad. Si lo mandan más allá de los 5 o 6 años, ya no se opera los 20, no hay mayor prisa. Sí, así es. Catarata congénita, ¿cuándo se debe operar? A los 3 meses de edad máximo. ¿Para qué? Para evitar que sobrevenga el nistagmus y que éste debe tener su rehabilitación óptima. Un paciente con glaucoma crónico, que es
lo que debemos hacer de que tenga su control oftalmológico y que cumpla el tratamiento. ¿Por qué razón? Porque es asintomático, porque la medicación es lo único que puede hacer que se preserve la visión que tiene. No hay otra forma. ¿Que hay efectos secundarios? Sí, pero si se hace una relación de causa-efecto, es mucho más lo que se gana con el tratamiento. Y un paciente con retinopatía diabética debe tener un control oftalmológico. Al momento del diagnóstico en diabetes mellitus tipo 2 y después de los 5 años en un paciente con diabetes tipo 1. Listo, resumen de todo el curso, chicos. Suerte.